Hermanos y amigos, muy buenos días. Damos gracias al Señor por un día más de vida y por darnos la oportunidad, el privilegio de estar reunidos por estos medios, aprendiendo de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad seguimos aprendiendo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo allí en Israel. Así que les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 24 al 27. Mateo 17, 24 al 27. Voy a proceder a la lectura de este material, de este texto que vamos a estar leyendo. No sin antes pedirles que me acompañen en oración. Vamos a elevar una corta oración al Señor para que Él sea guiándonos en esta oportunidad y como siempre. Así que oramos, Padre. Damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad, el privilegio de estar reunidos por estos medios para estudiar tu palabra, para meditar sobre tu palabra. Pedimos que nos enseñes y que grabes en nuestros corazones esta enseñanza, Señor. Que seas tú guiándonos en la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces voy a leer la palabra del Señor. Mateo 17, del 24 dice: cuando llegaron los discípulos, ¿no?, a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió: de los extraños. Jesús le dijo luego: los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Muy bien, entonces vamos a ver en esta oportunidad cómo el Señor Jesucristo paga sus impuestos. Él paga sus impuestos. Estaban allí en Capernaum, una ciudad que queda a la orilla del mar de Galilea. Llegan los discípulos, llega el Señor de una extensa caminata y bueno, entra el Señor a descansar, pero Pedro muy seguramente estaba afuera de la casa, estaba de pronto haciendo guardia porque ya les estaban instigando los fariseos para matar al Señor, y llegan allí los cobradores de los impuestos. Era un impuesto que se cobraba para el mantenimiento del templo, y bueno, los judíos por la ley de Moisés, nos habla allí en Éxodo, que tenían un porcentaje que pagar para sostener los gastos del templo y las personas que estaban allí, que eran los levitas. Y entonces allí comienza en el versículo 24, llegan estas personas a cobrar los impuestos y vienen a Pedro, pero le cobraban las 2 dracmas, eran 2 dracmas que pagaban, pero le preguntan directamente a Pedro, tal vez con actitud despótica, porque ya tenían, digamos, en la mira al Señor Jesús. Y le preguntan a Pedro le preguntan si el Señor Jesús no paga este impuesto. Dice: oye, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? ¿No paga las 2 dracmas? Sarcásticamente le preguntan. Es lo que nos muestra el versículo 24. A lo que en el versículo 25 el apóstol Pedro dice enfáticamente y sin pensarlo 2 veces, dice: sí. Y ahí encontramos un punto, un sí definitivo. Claro que sí, sí, maestro, sí paga los impuestos. Vemos allí una enseñanza, ¿no? El Señor Jesús daba testimonio a sus discípulos de pagar los impuestos. Pagaba, no tenía deudas. Siempre estaba cumpliendo con la normatividad que había en aquel entonces. A pesar de que era una sociedad un tanto injusta, a pesar de que ellos, los judíos, estaban como esclavos, estaban sometidos al Imperio Romano, a pesar de muchas injusticias, a pesar de haber hambruna, desempleo. Recordemos que al Señor Jesús le seguían y le seguían multitudes
hambrientas, porque había hambre, tal vez había mucho desempleo, tal como vemos hoy, ¿no? Mucha hambruna, mucho desempleo, tal vez mucha injusticia, pero vemos que el Señor Jesús cumplía con sus deberes como ciudadano, pagaba los impuestos. Y eso es lo que le mostraba a sus discípulos. Por esto Pedro, a que responde sin dudar cuando le preguntan sarcásticamente, oye, ¿tu maestro sí paga impuestos? Y Pedro dice, claro que sí paga impuestos, obvio, sí, él paga impuestos. Entonces, en el versículo 25 dice que Pedro entra a la casa donde está el Señor Jesús descansando, a comentarle lo de los impuestos, lo de este impuesto, a decirle, Señor, vienen a cobrarnos el impuesto del templo. Pero hay algo muy particular acá en el versículo 25, dice que al entrar Pedro a la casa, Jesús se le adelanta y le habla primero a Pedro. O sea, no lo deja hablar, ¿no? Y le dice a Pedro, bueno, Pedro, ¿qué te parece? Que los reyes de la tierra, ¿a quién le cobran los impuestos? ¿A sus hijos o a los extraños? ¿Ve? Bueno, y Pedro va a responder lo obvio, bueno, los reyes le cobran a los extraños, no le van a cobrar a sus propios hijos. ¿Mm? Pero bueno, aquí en este versículo veo que el Señor Jesucristo muestra su omnipresencia. Estando apartado, ya sabía que habían venido a cobrarle un impuesto. ¿Sí? Y cuando entra Pedro, pues le habla y le dice, mire, han venido a cobrar estos impuestos, me parece que no debería ser así. ¿Tú qué piensas de que los reyes le cobren impuestos a sus hijos o a los extraños? No, a los extraños. Ah, bueno. Y allí va a dar una respuesta. Pero hasta aquí nos deja ver una divinidad de Jesús, su omnipresencia, ¿sí? Su omnisciencia, que todo lo sabe, que está presente en todo lado. Son atributos divinos, pero que el Señor Jesús, por ser Dios, también los posee. No se ha despojado de ellos totalmente. En el versículo 26 dice Pedro que le responde, sí, claro, Señor, los reyes de esta tierra le cobran a los extraños impuestos. Sean impuestos injustos, sean impuestos no injustos, cualquier tipo de impuesto, pero ellos cobran sus impuestos y estamos nosotros llamados a pagar los impuestos, a cumplir con nuestro deber. ¿Sí? Y nuestro deber como ciudadanos es pagar, estar en paz con todo el mundo. Estar en paz con todo el mundo. Dice allí Romanos 13:8, no debáis a nadie nada. Al que honra, dale honra. Al que da respeto, dale respeto. Al que le deba yo dinero, páguele el dinero. Al que le haya pedido prestado, páguele de inmediato. A los impuestos, a los servicios, los servicios. Si es la cota del apartamento, la cota del apartamento. Si es al banco, al banco. Por eso debemos tener sabiduría, pedirle sabiduría al Señor antes de comprometernos en deudas económicas. Compra hoy y paga en 4 o 5 meses y resultamos pagando el doble o el triple, y a veces no pagamos y a veces se nos complica la vida por eso, perdemos la paz. Así que no es bueno estar en deudas, es bueno lo que manda el Señor, dar testimonio y estar en paz con todo el mundo, en todos los ámbitos, ámbito económico, social, en lo moral y en lo ético, por estar en paz con todos, en la medida que podamos estar en paz con todos, dice por allí Pablo también en sus cartas. Muy bien. Luego Jesús le dice a Pedro, después de que Pedro responde, no, sí, claro, los reyes obviamente que cobran sus impuestos a la gente extraña. Y Jesús le dice, luego los hijos están exentos, o sea, los hijos de los reyes quedarían exentos, no pagarían impuestos por ser hijos de los reyes, ¿no? Es algo lógico. Los hijos de los presidentes son absueltos de muchos impuestos por ser hijos del presidente, y los mismos presidentes tienen una cobertura
diplomática, tienen una cobertura administrativa, política, bueno, tienen muchos privilegios por ser presidentes. Y ellos y su primera línea sanguínea, ya hijos y esposa, etcétera, tienen una cobertura siendo presidentes y después de ser presidentes hasta que mueren y tienen esos privilegios. Y en el 27, bueno, aquí haciendo una aplicación, ¿no?, de los hijos de los reyes con los hijos de los presidentes actualmente, ¿no?, para que entendamos más o menos el contexto que nos está hablando la palabra de Dios y la aplicación a nuestros tiempos. Y en el versículo 27 dice: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás allí un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Esto es lo que le dice el Señor Jesús a Pedro. Listo, tranquilo. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, y allí lanza al anzuelo, y en otras versiones dice: el pez subirá al anzuelo, y este pez traerá en su boca un estatero, o bueno, para que podamos entender, una perla de valor, paga por mí y paga por ti, y quedamos a paces. Me llama la atención la palabra sin embargo, para no ofenderles. Para no ofenderles, paguemos. ¿Es injusto? Por supuesto, puede ser injusto. No razonable, no equitativo, no lógico, no justo. Bueno, todo lo que usted se pueda imaginar. Pero el Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, pero sin embargo, para no ofenderlos a ellos, en su error están, pero no creemos divisiones, no creemos contiendas, sino ve y págale por mí y por ti, y ya, se acabó el asunto. Sabemos que Jesús es un hacedor de paz, es un hacedor de reconciliación. Aquí no, el Señor Jesucristo no está armando a Pedro y a los 12 discípulos para formar un frente unido en primera línea para ir a protestar, para ir y lanzar piedras, ir y romper buses. No está haciendo, no está llamando a ese tipo de inconformidad. No. El Señor dice: están en un error, pero sin embargo, para no entrar en conflicto, para no ofenderles, paguemos, cumplamos con nuestro compromiso, con nuestra responsabilidad, y listo, San se acabó. Le damos nuestro testimonio porque el testimonio es importante. Recordemos, este mundo no es de nosotros. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nosotros estamos de paso, somos peregrinos por este mundo. Y en nuestro caminar diario debemos sembrar paz, debemos sembrar reconciliación, debemos sembrar la unidad, no lo contrario, no la división, no la contienda, no la protesta, no la rebelión, no el anarquismo, no el hacer por hacer. No, el Señor Jesús está respetando estas autoridades que llegaron a cobrarle un impuesto a Él, ¿sí? Y que llegaron incluso sarcásticamente, incluso ofendiendo a cobrar, injustamente. Pero el Señor dice: sin embargo, para no ofenderlos. Qué bonito, qué motivo de reflexión tan profundo es que pudiéramos pensar hoy en día así, y pudiéramos decir: sin embargo, con todo lo que está sucediendo, para no ofender, cumplamos con nuestros compromisos y nuestras responsabilidades, ¿sí?, como ciudadanos, como colombianos que somos, como padres que somos, como hijos que somos. Cumplamos con nuestros deberes, con nuestras responsabilidades, y luego podamos mirar cuáles son nuestros derechos. Pero a veces la balanza se inclina derechos, y nos olvidamos de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos, como hacedores
de esta sociedad en la cual Dios nos ha colocado. Bien, vemos que a través de esta enseñanza podemos aprender muchas enseñanzas, muchas. Que el Señor es hacedor de paz, que el Señor muestra su gloria, muestra su omnipresencia, muestra que es creador, que domina la creación, que la creación le obedece a Él, que Él es proveedor. Vemos que provee infinitamente para aquellos que le buscan y aún para aquellos que no le buscan. De igual hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Y bueno, es un Dios misericordioso, es un Dios que busca que los hombres cumplan con todos sus deberes, con sus responsabilidades como ciudadanos, como entes de una sociedad. ¿Sí? Para manera de aplicación, Cristo nos insta, nos llama a ser mediadores de paz. Cristo nos llama a que seamos hacedores de la reconciliación, que seamos llenos de paciencia, que seamos llenos de tolerancia, seamos tolerantes, que pensemos que todo tiene su tiempo. Somos hacedores de paz en estos tiempos de tanta protesta. Somos hacedores de paz en nuestros hogares. ¿Cómo arreglamos los conflictos internos de nuestra familia? ¿Cómo llevamos a cabo la reconciliación con nuestra familia? Con nuestros esposos, con nuestras esposas. ¿Cómo hacemos ese acto de reconciliación con nuestros hijos? Con nuestros padres. ¿Cómo tenemos paciencia? ¿Cómo ejercemos ese don de la paciencia que es a veces tan difícil de tenerla, pero que debemos tenerla? De ser tolerantes, muy tolerantes. Tolerantes como el Señor Jesús fue tolerante en esta escena. Imagínense, Él siendo el amo, creador, todopoderoso, omnipresente, Dios encarnado. Tanto le ofendieron, tanto le discriminaron, tanto le humillaron, tanto lo tentaron, y aquí viniéndole a cobrar un dinero a él, que él por ser Dios no estaba exento de pagar esos impuestos, porque el impuesto que cobraban era para el sustento del templo, y el templo estaba para adorar a Dios, y ellos tenían a Dios de frente. O sea, ellos servían a Dios. Claro, servían a un Dios desconocido para ellos. Estaban sirviendo a un Dios desconocido para ellos. Ellos querían hacer las cosas bien a su manera. Ellos creían que estaban sirviendo a Dios con todo lo que hacían, con todo lo que pensaban, con todo lo que obraban, con todo lo que escribían. Estamos sirviendo a Dios. Y tenían a Dios de frente y no lo reconocieron. Estaban ciegos, estaban engañados, se estaban autoengañando ellos mismos. Que no nos pase a nosotros, hermanos. Que no nos pase que creamos que estamos sirviendo a Dios cuando verdaderamente estamos sirviendo al mundo, o cuando ni siquiera hemos buscado de Dios. Creemos muchas veces que por nuestras buenas obras, por lo bueno que somos, ya Dios nos ha aceptado, que nos hemos ganado el cielo con nuestras buenas acciones, nuestros buenos procederes, con nuestras buenas obras, ya tenemos el cielo ganado. Y no es así. Entonces, un llamado a la reflexión, de buscar de Dios de la manera correcta. La única entrada al cielo, la única manera de llegar al Padre es a través del Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Yo soy el único camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Lo dijo el Señor Jesucristo. Nos hemos aprendido algo más del Señor. Pagar nuestros compromisos. No deberle nada a nadie. Nada. Al que merece respeto, respeto. Al que merece honra, honra. Al que le demos dinero, dinero. Pagar y cumplir con nuestros deberes civiles, nuestros compromisos económicos, impuestos y demás. Y cumplirle a nuestro Dios. También con nuestras ofrendas. Porque son de Él. Y es para Él. Para la gloria y honra de su nombre. Muy bien, hermanos, muchas gracias por este tiempo que hemos compartido con la palabra del Señor. Al Señor la gloria y la honra, y seguimos atentos para nuestra próxima enseñanza. El Señor les bendiga y cerramos en oración. Amado Dios, gracias por este pequeño y corto tiempo de reflexión bíblica, y ayúdanos, Señor, a reflexionar y a meditar en tus caminos, Padre. Ayúdanos a pagar todo lo que debamos pagar, a cumplir con nuestros compromisos, Señor, y a dar un buen testimonio, como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Chao.